El perfil de la presión de vapor saturado al cálculo de ya, a medida que la temperatura baja, la presión va a disminuir, ¿ya? Esto quiere decir que en invierno va a bajar por la humedad que va a tener el medio, ¿ya? ¿Cómo se calcula la presión de vapor de agua saturada? La presión del agua evaporada va a estar determinada por la presión referencial eh, elevado a una serie de constantes que ya sea la constante de los gases, la temperatura y el calor específico, ¿ya? Describe el perfil de concentración de agua saturada, cálculo a lo largo del año. Ya, la variación de temperatura se va a ocurrir en el invierno, va a disminuir la presión, ya, o sea, a menos temperatura, menos presión, es una ley bastante directa. O sea, a medida que aumenta la temperatura, va a aumentar la presión y a medida que disminuye la temperatura son directamente proporcionales, ¿ya? Describe el perfil de los flujos de vapor con el cálculo a lo largo del tiempo. El flujo varía por la temperatura y la humedad. O sea que a medida que me acerco al invierno, el flujo va a disminuir. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor temperatura, va a haber una mayor humedad, lo que va a dificultar la evaporación del agua y el flujo de vapor entre los poros. Ya, o sea que va a haber menor cantidad porque va a haber una mayor cantidad de agua fuera de la muestra. ¿Cómo se calcula la constante de difusión? La constante va a depender de la velocidad en la que se encuentre y el camino libre que haya entre las moléculas. ¿Ya? La velocidad entre moléculas. Eso quiere decir. ¿Cómo se calcula la velocidad de las moléculas? Va a estar determinada por una serie de constantes que va a estar la de Boltzmann, va a estar la masa de la molécula, va a estar el logrado de libertad y la porosidad de la muestra, ¿ya? Que es una fracción, y la fracción de la componente que va a ser bastante importante. Describe el perfil de la humedad relativa en la interfaz a lo largo del año. Ya, el aumento de invierno, o sea, disminuye la temperatura, lo que quiere decir que va a aumentar la humedad relativa dentro, tanto dentro como fuera de la muestra, lo que va a aumentar nuestra humedad dentro de nuestro subsuelo y la superficie, ¿ya? Eso quiere decir el gráfico, que a medida que se acerca el invierno va a disminuir la temperatura, pero va a aumentar la humedad, ¿ya? Que es bastante lógico. El perfil de la presión a vapor, ya, a medida que disminuye la presión es cuando disminuye la temperatura, como lo mencionábamos antes. Entonces, disminuye la presión, disminuye la temperatura y también disminuye la concentración, lo que hace que haya menor presión y mayor cantidad. Describa el perfil de la cobertura del agua lograda en la interfaz. Ya, sin variación la cobertura, o sea, hay una cobertura total a lo largo del tiempo, ya que siempre hay cantidad de agua, ya lo que permite la unión de los granos. ¿Cómo se calcula la cobertura de los granos? Va a depender de la constante del Langmuir y la concentración del agua en la interfaz, ¿ya? Explique cómo se calcula el radio del menisco. Ya, basado en todas las variables que vemos en pantalla, ya, tanto de la constante local, la temperatura, el volumen, etcétera, ya. Y explique el significado del radio entre los granos. El menisco se forma por la unión de los sólidos gracias al agua, y el radio se origina por el tamaño de la molécula.